Hola, les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. Una de las cosas que hacen interesante al ser humano es este ir y venir de emociones, algunas políticamente correctas y otras no tanto. Justamente estas emociones son las que dan pie a ciertas obras artísticas, tales como el terror, ciertas historias que nos cuentan de las fobias, las filias, las parafilias y demás. Y es justamente donde estas obras logran crear un vínculo con el espectador. Es decir, el espectador muchas veces en su día a día no puede aceptar esas pasiones, esas emociones o esas aversiones que tiene hacia algo. Y es justamente, vuelvo a insistir, donde entra el arte. Y hoy en Yo Leo precisamente tenemos a una gran autora que ha sabido reproducir, representar de muy buena manera esas emociones desde diferentes aristas, desde la arista del terror, desde la arista de casi cayéndole al gore, es decir, ver la sangre, ver los fluidos corporales de manera explícita, pero también desde la perspectiva de la reflexión de manera directa o indirecta, e incluso desde la perspectiva del misterio envuelto en un crimen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no me quiero adelantar de más. ¿A quién me estoy refiriendo? ¿Quién es nuestra invitada hoy en Yo Leo? Es la gran Andrea Ramos, autora de libros tales como Sadi, de libros tales como El burdel de las parafilias y uno de sus más recientes libros, Limerencia y otros horrores. Pero bueno, sin más preámbulo, Andrea, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para conversar en Yo Leo. Muchas gracias a ti por la invitación y por el espacio. Y claro, por darle una oportunidad a mis obras. No. Todo lo contrario, Andrea. Inmensamente agradecido tanto por el tiempo que le estás dando a Yo Leo como por tus obras, precisamente. ¿Y qué te parece si como primer aspecto a poner sobre la mesa sería, tú eres una autora que ha comenzado a publicar desde muy joven, correcto? Es decir, en los estándares y demás. Bueno, también jalando agua a mi molino, somos contemporáneos más o menos, entonces digamos que somos jóvenes, pero tú comenzaste precisamente a publicar desde muy joven, ¿no? Comenzaste a destacar en páginas de internet, etcétera, 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 y eso es algo encomiable, es como que muchos tal vez comenzamos a escribir desde muy jóvenes, pero no dábamos el salto de publicarlo, es decir, exponer nuestras creaciones, exponer nuestras letras ante el público, y tú sí lo hiciste, pero esto justamente me genera la inquietud de cómo inicia la relación entre Andrea Ramos y la literatura, ya sea desde una perspectiva de la lectura primero que te lleva a la escritura, o nace haciendo un enroque, por decirlo de alguna manera, primero nace ese interés por escribir, por expresarte, y después a partir de esa inquietud o interés te lleva a la lectura. ¿Cómo nace esa relación entre Andrea Ramos y la literatura? Mm, yo primero me enamoré de la lectura, desde que aprendí a leer con estos cuentitos de la SEP, me interesó mucho y inmediatamente después de eso me llamó la atención querer escribir mis propias historias, como crear mis propios mundos, mis propios personajes. O sea, fue como muy de la mano. Primero el amor a la lectura e inmediatamente después el interés por la escritura. Y justamente, ¿quién diría, no? Que estos textos de la primaria, ¿no? Estos textos de español, de lecturas y demás, que ahora han salido también a la fama, o los han querido retomar en este ambiente vintage y de rememorar con poco con nostalgia esos textos que a muchos precisamente nos adentraron, ¿no? A los grandes autores, porque uno comienza a revisar, yo por ejemplo tengo la fortuna de todavía conservar esos libros de la primaria, y comienzas a verlo ya con mayor conciencia, en mi caso que estudié la carrera de letras, y de repente comienzas a ver, hey, un momento, en primaria yo estaba leyendo a Cortázar y a Gabriela Mistral y a los grandes autores, ¿no? Incluso había historias que hoy en día, tal vez por la dinámica y demás, no son tan apropiados para ciertos niños, ¿no? Porque sí había elementos como de terror o ciertos guiños, ¿no? Sobrenaturales, etcétera. Y entonces eso es enriquecedor, y justamente por eso me interesaba saber
cómo había nacido tu relación con la literatura. Y entonces lo siguiente que quisiera que nos compartieras es cómo comienzas a escribir, es decir, cómo eran esas primeras historias, eran siguiendo algún modelo en particular, era a partir de lo anecdótico, cómo surgen las primeras letras de Andrea Ramos. Yo empecé a escribir cuentitos de terror inspirados en las películas que yo veía. Por ejemplo, yo veía mucho, pues, todo lo que pasaban en televisión abierta en ese momento, que tal vez, digamos, no era muy apropiado para alguien de primaria, pero, pues, a mí me gustaba ver estas películas y, inmediatamente me fui por el terror. Yo creo que de ahí nació también mi amor por el terror, y entonces mis primeros cuentitos ya eran de gente destazada. Entonces, ahí comenzó todo. Esa fue mi primera inspiración. Y creo que es algo que comparte nuestra generación, ¿no? Es decir, justamente esta generación de finales de los 80, principios de los 90, que es a la que pertenecemos tú y yo, Andrea, como que tenemos ese común denominador, ¿no? Es decir, por un lado, las lecturas que nos hayan formado, ya sea en la escuela o en nuestra casa, en nuestra familia, pero también esa imagen de la televisión, ¿no? Es decir, hoy en día que está tan cercano a nosotros por los de streaming y demás, o simple y llanamente el Internet y todas las ramificaciones que nos permite el Internet, que le dan una facilidad de acceso a las historias, sin importar qué tipo de historia nos interesen, pero en el caso muchas veces de nuestra generación era eso, ¿no? Es precisamente en mayor medida la televisión, los canales, ¿no? Que pasaban ciertas, no sé, como ciertas tradiciones, ¿no? Cinematográficas, ¿no? Que Alfred Hitchcock y que El Exorcista y que La Cosa y obviamente las primeras adaptaciones de las obras de Stephen King, por ejemplo, ese tipo, ¿no? O series, ¿no? Como Cuentos desde la Cripta y Escalofríos, etcétera, etcétera, un poco en esta tendencia, obviamente, del terror, del horror. Y entonces ahí es donde inicias y la pregunta es, ¿cómo das ese salto que justamente mencionaba hace unos minutos? ¿Cómo dar ese salto de, pues escribes las historias un poco por entretenimiento, no había tantos distractores como las redes sociales de hoy en día, que dices, estoy aburrido y pues mucha gente se dirige, ¿no? Pues, poniendo el streaming, el que sea de mi preferencia, Netflix, Amazon, Max, el que sea, y comienzo a ver algo, los videojuegos, o pues también nuestra generación sí podía tener tal vez ese chance de salir a la calle a jugar, pero pues si no estaban los amiguitos, o uno no era tan sociable con nuestros vecinos o lo que sea, pues no existían esas válvulas de escape y entonces mucha gente optaba, ¿no? Practicar deporte, comenzar a escribir, comenzar a tocar un instrumento musical, aprender alguna manualidad, ¿no? A tejer, a coser, algo. Y en el caso tuyo, pues era escribir, pero de ese gusto que era como muy íntimo, muy personal, muy solitario, por decirlo así, ¿cómo das ese paso a comenzarlo a publicar y exponer, como decía hace unos minutos, exponerte, ¿no? Esa vulnerabilidad del artista de decir, aquí está mi propuesta y voy a darla a conocer a la gente. ¿Cómo nacen esos primeros pasos, Andrea? Bueno, pues como mencionas al principio, cuando era niña, pues no había tanto redes sociales o sí, como lugares para publicar. Entonces, cuando era niña, mi primer paso para dar a conocer mi trabajo era perseguir a mi familia y a mis amiguitos así de, ay, hice esto, léelo, dame tu opinión y todos así como, ay, sí, 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 está bien. Y como que, pues la verdad a mucha gente con la que yo interactuaba no le interesaba mucho la lectura, entonces pues tuve que buscar otros canales de difusión, ¿no? Y ya cuando empecé a utilizar un poco más internet y cosas por el estilo, que aún estaba como que medio en pañales, todo ese rollo, encontré unos foros y encontré uno que era como de poesía gótica y leía algunas cosas y también decidí como entrar un poquito en esto de la poesía acá deprimente y de que eres adolescente y nadie te comprende, ¿no? Entonces ahí fueron como mis primeros pasos para publicar mi trabajo. Yo tenía como 11, 12 años y ahí publiqué algunos cuentitos, algunos poemas y de hecho ahí hice un amigo con el que todavía me llevo muy bien, que fue de las primeras personas que me animó y me dijo, ay, o sea, escribes muy bien, yo creo que tienes talento y deberías seguir dedicándote a esto. Y ya muchos años después, ya fue cuando empecé a publicar en Facebook algunas historias, que de ahí fue donde se hicieron virales algunos de mis relatos. Y eso creo que
ahí muestra precisamente, ¿no? Como la herramienta que pueden ser las redes sociales en general, ¿no? Hoy que hablamos tanto de las redes sociales y a veces se banalizan, así como de, no, pues es que nada más hay cosas vacuas, hay cosas vacías, hay cosas intrascendentes, pero pues incluso analizando el origen del Internet, pues era otro, ¿no? Era como generar redes, pero y que no tuvieran como el obstáculo del espacio, del tiempo y demás. Entonces, pues justamente, ¿no? Tú entrando a la adolescencia, ¿no? En plena pubertad, principios del siglo XXI, es cuando comienzas a dar esos pasos, ¿no? Y que precisamente también hubiera gente que lo reconociera, porque muchas veces, insisto, lo que cuando comenzamos a acercarnos a Internet, precisamente a principios de siglo, que es cuando comienza a tener una mayor cercanía o es más fácil acceder a ella, pues había de todo, ¿no? Había cosas como que muy académicas para los altos estratos y que después había estos chats, ¿no? Cuando te podías conversar con quien fuera, ¿no? No había este filtro como existe hoy en día que tú puedes mandar una solicitud o algo y tú pues ya puedes bloquear o puedes hacer las cosas. Y justamente en el ámbito de la literatura, pues ahí comienzan los primeros pasos de la denominada literatura digital, ¿no? Los blogs, los foros y demás que fueron como la base, y tú eres precisamente una de las pioneras, ¿no? De este lado del Atlántico, de este lado del Río Bravo, porque obviamente en Estados Unidos pues ya comenzaba a haber un mayor boom por sus condiciones y sus situaciones, y precisamente, ¿no? Es decir, se mezcla, ¿no? Esa oportunidad también con esa necesidad tuya, ese gusto tuyo, y comienzan a surgir historias que podemos leer en tus tres libros publicados, ¿no? Es decir, tienes dos novelas, ¿no? Por un lado Sadi y por el otro lado El burdel de las parafilias, y finalmente uno de tus libros más recientes, que es Limerencia y otros horrores, que es donde mezclas esto, ¿no? Hablas de tus poemas, ¿no? Y ahí mezclas la lírica y la narrativa. Entonces, algunas de las composiciones que ahorita nos compartes, que publicabas en esos foros y que comenzaron a viralizarse, ¿están en alguno de estos títulos o esos los reservas para esas publicaciones porque eran tus pininos? No, de hecho, los poemas de Limerencia y otros horrores, esos sí son justamente con los que empecé a publicar en foros cuando tenía como 12, 13 años. Muchos poemas sí son de esa época. Tengo muchos más, o sea, sí escribí muchísimos, muchísimos poemas, pero para Limerencia nada más dejé como los que me gustaban más. Creo que los otros, pues sí me reflejaron en algún momento, pero ahorita siento que ya no van con mi estilo. Así que esos se quedarán ahí en los foros de internet si es que todavía existen. Entonces, ese es un dato para que tome nota, comunidad de Yo Leo. Entonces, justamente, si quieren conocer esas primeras letras de nuestra invitada, pues aquí justamente tenemos ese privilegio que precisamente, ¿no? Es decir, pero a pesar de que sean tus pininos, tocas ciertos temas, sí, muy existenciales, muy de esa discrepancia que muchas veces se vive en esa etapa de la vida, ¿no? Como lo que tú bien decías, ¿no? Que a veces uno se siente incomprendido, ya sea por el círculo familiar o el círculo social, pero de todos modos hay muchas reflexiones, que de todos modos también ahí se ve tu gusto, ¿no? Ciertos tópicos, ciertos leitmotiv que después vas a ir desarrollando en tus relatos que mismo aquí aparecen en Limerencia, pero que potencializas precisamente en tus dos novelas, ¿no? Que quieras o queramos o no, pues en Sadi también se ve, ¿no? En Sadi precisamente se ve porque es la protagonista, es bueno, todo nace, ¿no? Con un crimen, pero de pronto viene el flashback, el raconto, y comienza esta como conocemos, ¿no? Porque muchas de los capítulos que componen la novela son entradas del diario de Sadi, y es eso precisamente, ¿no? Una adolescente que comienza a escribir, que solo es valorada por muy pocas personas, menos de un puñado de personas, ¿no? Era el maestro y su amigo, y algunos que nada más lo comentaban, pero como de manera muy superficial, como lo que tú decías, ¿no? De, ¿qué escribes? Qué bien, ¿no? Como que se daban la vuelta y no profundizaban o no estimulaban o lo que fuera necesario, y es precisamente, ¿no? Entonces, enfocándonos un poco también en tu primera novela, Sadi, pues creo que reflejas eso, ¿no? Y mezclas todas esas tradiciones, mezclas ese estilo, y entonces ahí viene la siguiente inquietud que yo tengo. ¿Cómo es tu proceso creativo? O sea, ya sea para poesía, para relato breve, que es lo que caracteriza a Limerencia, que son relatos breves, pero también tienes relatos del más largo aliento, aunque están divididos desde diferentes perspectivas, ¿no? Sadi, pues tiene esta parte, ¿no? De la historia posterior a haber encontrado el cuerpo de la protagonista, y en el caso del burdel de las parafilias, pues son como escenas, ¿no? Escenas que ocurren en este gran escenario que es el burdel, pero ¿cómo es tu proceso creativo en cada una de estas facetas, ¿no? Tanto la narrativa de corto aliento,
de largo aliento y la lírica? ¿Cómo es más o menos ese proceso? Pues es muy distinto. Por ejemplo, cuando escribía poesía era como muy visceral, ¿sabes? Algo como que de repente sentía muy profundo y sentía la necesidad de expresarlo y salía tal cual. En cuanto a cuentos, pues normalmente surgen de alguna ideita o alguna inspiración, alguna imagen, alguna película que vi y es como escribirlo. Y yo siempre soy de escritor de brújula. O sea, yo no planeo, yo me dejo llevar por donde me lleve la historia, y eso sí es lo que tienen en común, tanto mi poesía, mi cuento y mi novela, que yo siempre dejo que la historia me lleve por donde quiera. Em, con el bordel de las parafilias, pues fue como escribir cada cuento individualmente y después ya irlos entrelazando, pero con Sadi sí fue como un poquito más complejo porque es mi obra más larga y como que la que es un poquito más estructurada. Esa sí me tomó un poquito más de tiempo. De ahí, lo único que se me había ocurrido al principio era la escena de cuando la encuentran y conforme a eso creé toda la historia alrededor. Y pues sí es eso, yo me dejo llevar por donde me lleven las letras. Y en cuestión con la forma de trabajo en particular, ¿tú eres de escribir a mano, eres de escribir a computadora, es de mezclarlas? ¿Cómo revisas tus textos? ¿Eres de la que escribe tal vez a mano y en el momento de estar transcribiendo a la computadora es cuando haces las correcciones? ¿Eres directo a la computadora? ¿Te gusta regresar muchas veces a los textos? ¿Cómo es justamente ese proceso de las finas, por decirlo así? Porque el proceso de la creatividad, pues tú ya dijiste, ¿no? Escritora de brújula, te dejas llevar por la misma historia, por las emociones, por las sensaciones, dependiendo cuál sea la intención de tu texto, pero en cuestión en esas finas, esos aspectos que muchas veces la gente olvida, mucha gente piensa que el escritor escribe y así como salió de primera ya se va directo a la imprenta, y no, muchas veces hay que retomarlo, hay que revisarlo, y precisamente muchos autores, muchas autoras tienen esta inclinación por escribir a mano para en el momento de transcribirlo a la computadora pase este filtro, ¿no? Que dejar reposar el texto y en el momento de estar ya transcribiéndolo comienzas a encontrar las áreas de oportunidad para corregirlo. ¿Cómo es tu caso en particular, Andrea? A mí me gusta escribir todo a mano, 100%. La verdad es que he intentado escribir directo en la computadora por cuestión de velocidad y todo, pero no, o sea, siento que sí me bloquea ver la página de Word en blanco así con la flechita. Es como no, de plano no puedo, yo necesito escribir a mano y siento que incluso cuando estoy escribiendo a mano puedo visualizar las escenas mientras las voy escribiendo y se me facilita muchísimo más. Y justo cuando lo transcribo a la computadora voy agregando cosas, corrigiendo cositas y ya después hago una segunda, tercera, cuarta revisión. La verdad, con el borde de las parafilias no fueron tantas revisiones, pero con Sadi sí, o sea, lo leí, no sé, yo creo que 20 veces fácil. Que eso es justamente lo que a veces el público en general tiene que tomar conciencia, ¿no? De la talacha, la famosa talacha que hay detrás de una obra publicada, porque a veces piensa que es como que si fuera muy natural, escribir, publicar, y implica una complejidad. Y por ejemplo, no es lo mismo, sí, escribir a mano, después pasarlo a la computadora, pero después viene el siguiente filtro que es publicar. ¿Cómo fue en tu caso esa situación? O sea, porque comenzaste sí en internet, pero de repente pasarte a un mundo que es similar, pero que tiene cierta regla, cierta tradición que ya es verlo impreso, pasar por un proceso, registrarlo, porque eso es también otro dato, ¿no? Es decir, a veces se saltan esa bonita página de los libros, pero hay una página legal, ¿no? Que te dice año de publicación, eso, el ISBN, si es un editorial, si es una autopublicación, si pasó por un filtro editorial y una corrección de estilo y demás. ¿Cómo fue tu proceso precisamente de pasar de página del internet, no de una página en especial, sino los foros y demás que nos compartes, a ya comenzar a verlo plasmado ya en un libro tradicional y en los procesos tradicionales? ¿Cómo fue tu proceso? Pues fue muy complicado, principalmente porque, pues, cuando empecé a publicarlos hace como 10 años, siento que no había como tanta información, o al menos yo no sabía dónde buscar la información o sea, sí encontré para el proceso de registro, pero
no para editoriales, y las únicas que encontraba eran como editoriales muy grandes, y llegué a enviar mi trabajo y de plano, o sea, ni siquiera me mandaban un mail de respuesta negativa ni nada. De plano no me respondían y ya. Y entonces sí, como que siento que no había tanta información. Encontré algunas editoriales de autopublicación, pero de estas que son como, bueno, no sé de qué país sean, si o si son, mexicanas, pero que tenías que mandar imprimir como mínimo 1000 y te salían además carísimos los 1000. Entonces sí fue como muy, muy complicada esta parte. Yo había tomado un curso de encuadernación en la universidad y entonces pues dije, bueno, ok, si me sale tan caro y si las otras editoriales como que no les interesa, no les llama la atención, pues voy a hacer mis propios libros. Y como para ese entonces ya tenía como pues unos cuantos seguidores en internet, pues los empecé a vender así directo por internet. Yo los encuadernaba, los iba a entregar al metro, los mandaba por Correos de México o por otras paqueterías. Y ya fue hasta que llevaba unos 2, 3 años vendiéndolo de esta forma que encontré una editorial de autopublicación, pero ellos sí hacían tirajes chiquitos, desde 50, 100 piezas, y entonces obviamente fue mucho más sencillo para mí ya desde ese momento. Qué valioso ese aspecto, ¿no? Porque muchas veces se habla, ¿no? De lo indie, pero precisamente se habla pensando en la música, es decir, se piensa en la música indie y las dificultades para grabar el disco y a veces se olvida también de este aspecto independiente o de los inicios de muchos autores, de muchas autoras para eso, para dar ese paso, ¿no? Insisto, hoy en día pues hay mayores facilidades, puedes publicar tu obra en Amazon, por ejemplo, ¿no? Y ya es en versión digital y ya tú decides si quieres dar ese vínculo de decir que decida el lector si lo quiere leer en su Kindle o en su celular o en su dispositivo el que use, o bien quieren que lo imprima, ¿no? Y eso ya es también otra opción, otros gastos, otras perspectivas y demás, pero justamente como tú bien comentas, hace 10 años como que era más complejo, ¿no? Era como que tampoco había tanta difusión. Otra vez, la importancia tal vez de las redes sociales, donde ya hoy en día, tal vez seguramente ahorita que estamos conversando, en un rato nos van a aparecer en nuestras redes sociales editoriales, ¿no? De publicación, porque estamos platicando de eso y pues los celulares por lo visto sí nos escuchan y entonces van a comenzar a bombardearnos con ¿quieres publicar tu libro? Aquí tenemos facilidades y corrección de estilo y maquetación y imprenta y bla, bla, bla. Y eso es precisamente algo que sirve. Por ejemplo, esperamos que este aspecto de la charla le esté sirviendo a las personas que quieren ser escritores, que quieren ser escritoras y que precisamente tienen esa inquietud de yo quiero publicar, o sea, si quiero publicar con la forma tradicional, tener un libro en mis manos, que se vean las páginas y que tal vez sí, es totalmente también valioso y encomiable la labor como por ejemplo la que tú hiciste, ¿no? De libros artesanales tal cual, ¿no? Es decir, hechos, no solamente es tu obra, sino también era tu hechura, tu artesanía y eso es algo encomiable. Y tú, a partir de tu experiencia, ¿cómo has visto esa... No le quiero llamar evolución porque no sé si es mejora o no, pero ese proceso, ese progreso de esos inicios que tú tuviste en internet, de esos libros maquetados por ti misma, de esos primeros acercamientos a estas editoriales que son un poco más flexibles en cuanto al número de tirajes, etcétera, y a lo que tú hoy vives y ves en la industria de lo indie. No dejas de tú de ser indie, es decir, todavía no has pasado a las grandes ligas, y eso creo que es muy difícil porque eso implica otras cosas y otros chismes, que tal vez después hablaremos de los chismes que hay detrás de los grandes consorcios editoriales, pero tú cómo has percibido esos cambios, esas situaciones de lo que tú, insisto, tú eres una voz totalmente autorizada porque lo has vivido a lo largo de más de 20 años. Pues me parece bastante positivo que actualmente ya hay muchísimas, muchísimas editoriales de autopublicación o que se hacen incluso, pues, mucho estas antologías, ¿no? Que publica autores, nuevos, nuevas voces del terror y todo. Entonces, o sea, a mí me encanta que en esta época sea muy fácil encontrar, que haya muchísimas opciones y que además estén dando oportunidades a nuevos escritores, porque sí, para mí fue bastante complicado.
Y además que haya más acceso a información, como tú dices, ya, aunque sea por hacer una búsqueda en Google, ya después te van a salir así 40 resultados y opciones y todo, y además puedes investigar si si las editoriales son confiables o no, porque también eso me pasaba. Yo decía, bueno, ¿y qué tal que aquí meto los datos de mi tarjeta y luego ya me estafaron y no me llega nada? Entonces, sí me parece maravilloso que actualmente existan tantas opciones para publicar un libro. Sí, y ese justamente es uno de los grandes riesgos, ¿no? Porque pues las estafas no solamente implican cadenas de WhatsApp y demás, sino muchas veces es una necesidad de alguien querer adquirir algo según su interés, según su profesión, y en el ámbito de la literatura no es la excepción, ¿no? Es decir, muchas editoriales abusan de ese sueño que tenemos muchos a veces, ¿no? De publicar el primer libro, poder pues presumir o poder tener una obra cuidada o con cierta estética o con ciertos parámetros, y hay gente o hay industrias o hay personajes que abusan de eso, ¿no? Juegan con esos sueños, ¿no? Y no te dan un contrato, como tú bien dices, tú nada más pones los datos de tu tarjeta, que esa es otra de las grandes facilidades que también tenemos hoy en día, etcétera, pero de repente pues se hacen perdedizos, ¿no? Ya no te contestan, ya desapareció la página, ya se transformó, y pues con este movimiento que existe hoy de internet, que pues hoy desaparece una página, pero a los pocos segundos puede crear otra la misma persona, pues sí, ¿no? ¿Cómo rastrearlo? No sabes dónde ubicarlo, tú aunque hicieras algo legal, pues vas a demandar un nombre que te dijeron, ni tienes la certeza de que es esa persona, ¿no? Entonces yo puedo decir, me llamo Juan Pérez y pues me presento ante ti como Juan Pérez, y aunque tú tengas mi imagen y demás y tú digas, esta es la foto y busquen a Juan Pérez y mi foto, pues en realidad yo no me llamo Juan Pérez, y aunque mi foto pues sí puede facilitar un poco, pero a veces esas personas ni toman fotos, no hay una foto de alguien, es solamente una mensajería, y ese es un aspecto que hay que considerar, ¿no? Hay que considerar sin importar la industria. Hoy estamos hablando de literatura porque pues es nuestro gremio, pero es eso, ¿no? Es comenzar a tener esa conciencia, a tener esa humildad, como tú bien dices, ¿no? De investigar, de observar, de dejarte guiar a veces por la intuición. Pero en el caso particular de ti, Andrea, ¿tú qué puedes decir al respecto de tu obra? Es decir, ¿tú eres alguien que puede presumir que vive de sus obras o simple y llanamente estás todavía en el proceso, a pesar de que ya tienes varios años de experiencia, de lograr consolidar ese sueño que tenemos muchos artistas, ¿no? De poder salir con la bandera de sí se puede vivir del arte, y muestra de ello es aquí estoy. ¿Cómo ha sido tu experiencia en relación con eso? Pues actualmente ya llevo 5 meses que justo ya me dedico únicamente a escribir y a distribuir mi obra. Estoy muy orgullosa de eso. Me tomó 10 años llegar a este punto. Entonces, sí, afortunadamente sí puedo decir que sí se puede lograr, que sí es muy difícil, es complicado y más cuando eres independiente, porque al menos en mi caso yo tengo que estar constantemente pues dándole difusión a mi obra y de dónde la pueden adquirir y todavía pues peleándome ahí con las paqueterías y los servicios como Amazon, Mercado Libre, que pues dan unas tarifas un poquito elevadas, pero pues bueno, de que se puede, se puede. Eso es, espero que este sea un gran mensaje para quien nos está viendo, quien nos está escuchando. ¿Qué es eso? Que sí se puede. Obviamente implica mucha talacha, porque pues tienes que no solamente ser el creativo del proyecto, sino también el community manager, el difusor, el mensajero, casi el departamento jurídico también, ¿no? Para hacer los reclamos correspondientes a los que sea, ¿no? A las imprentas, porque además de que tú publicas tus libros, también ya has sacado merch, ¿no? Mercancía en relación con tu proyecto, ¿no? Es decir, yo he tenido la fortuna de compartir contigo muchos espacios, y entonces he visto, ¿no? Que ya tienes almohadones, y ya tienes cojines, y ya tienes llaveros, y ya tienes accesorios, ¿no? Plumas con algunos herramientas, por decirlo así, relacionadas con algunos aspectos de los personajes que tú has creado. Entonces, eso implica, ¿no? Implica también elegir el lugar donde vas a imprimir eso, donde vas a manufacturar, a quién le vas a confiar, ¿no? Por ejemplo, también otra cosa que he observado en muchas de tus publicaciones es que están ilustradas, ¿no? Y entonces, y le das el crédito a las personas, ¿no? Por ejemplo, en uno de tus títulos más recientes, el de Limerencia y otros horrores, pues justamente ahí viene, ¿no? La red social de la persona que
que ilustra, ¿no? Una escena, un pasaje del relato en cuestión, principalmente es en la parte de relatos más que en la parte de lírica. Y lo mismo pasa, ¿no? Hay dos ediciones, por decirlo así, o dos versiones del Burdel de las Parafilias. Uno solo con el texto y el otro con las ilustraciones. Entonces, ¿cómo lograste o cómo logras esos vínculos para que otros artistas, otras personas creativas justamente se involucren en tu proyecto? ¿Cómo lo has logrado, Andrea? Pues con el burdel de las parafilias fue muy curioso porque yo había publicado algunas partes en internet y eso, y de repente me contactó un chico que era ilustrador, que era muy fan, que le gustó mucho, y me dijo, oye, a mí me gustaría pues mucho hacer una colaboración contigo porque es una obra que disfruté mucho, y, y lo hicimos y creo que quedó bastante bien, a mí me gustó bastante, a la gente también le ha gustado el trabajo de este chico y de hecho pues ya hasta se convirtió en mi mejor amigo, nos llevamos súper bien, me ayudó ahí con el primer tiraje del burdel de las parafilias y con Limerencia y otros horrores, pues ahí sí ya tenía pues una cantidad de seguidores mayor. Y ahí ya hice una convocatoria en mi página para ver a quién le interesaba participar en el proyecto y también invité un par de ilustradores que yo ya conozco y tatuadores, entonces fue muchísimo más fácil con Limerencia. Yo para ese trabajo les envié las historias y mi idea era que ellos eligieran una que les llamara la atención, que les hiciera sentir algo, que los inspirara y conforme a eso, pues crearan una ilustración. Y acabas de darle un punto importante al de lo que estábamos hablando, es decir, la recepción de las personas, ¿no? Eso, por ejemplo, el ilustrador del burdel de las parafilias nació primero como un fan, por decirlo de alguna manera, o un lector, para ser más precisos. Entonces, ese es otro aspecto que yo quisiera que nos compartieras, Andrea, en relación con cómo ha sido la recepción de los lectores, por lo que decía un poco en la introducción, ¿no? Es decir, algo que caracteriza tu obra es tocar ciertos aspectos de la vida, no voy a decir cotidiana o no cotidiana, eso depende de las agendas de cada quien, pero la característica de tus tres libros, que son los que yo he tenido la fortuna de leer, son precisamente eso, ¿no? Tocar esos aspectos muy puntuales que a veces rayan en lo políticamente incorrecto. O sea, nadie sale a la calle diciendo a los cuatro vientos, por ejemplo, en el caso particular del burdel de las parafilias, pues incluso es justamente el espíritu de la novela, ¿no? Que es un lugar muy especial donde van a ir las personas precisamente a evidenciar ese gusto, ese placer que sienten hacia ciertas personalidades, hacia cierta estética o hacia ciertos aspectos muy puntuales, pero que la gente no lo anda presumiendo de forma así tan formal como decir me gusta el chocolate o mi comida. Nadie, muy poca gente se atreve a hacer eso, justamente en círculos muy cerrados, ¿no? En cofradías muy puntuales y precisamente, por ejemplo, en el burdel de las parafilias, eso ocurre, ¿no? Es decir, como que se genera esa cofradía, pero de todos modos existe este señalamiento, ¿no? Como de esto no es algo que se evidencia, se presume de manera tan cotidiana. Entonces, algo que caracteriza, vuelvo a insistir o retomando, es que tú manejas mucho eso, ¿no? O sea, manejas el horror, pero no manejas un horror muy light, es un horror muy frontal, muy perverso, en el buen sentido de la palabra, es en el sentido de halagar, no de, perverso, de alejar, no, sino es el sentido estético, que sí es esa perversidad, que tiene un fin estético, como un poco lo que se ha hablado muchas veces en este espacio cuando he hablado con autores o hemos tocado el tema del horror, que muchas veces es como el género buleado, que es abandonado, que es mal visto o es subestimado, como, pues es que nada más causa miedo. Sí, pero justamente generar ese vínculo con las sensaciones, con las emociones, es importante. Y en el caso particular de tu obra, tanto en la menos horrorosa, por decirlo así, que es Sadie, porque pues la primera imagen es la impactante, ¿no? Es como que la novela inicia muy impactante y después nos comenzamos a desenvolver en el misterio, ¿no? ¿Quién es el culpable? ¿Quién asesinó a la protagonista? Y comenzamos a ver el vínculo de los padres, de los amigos, de los compañeros, de los docentes, de la misma comunidad, ¿no? Que es un pueblo muy cerrado y entonces pues todos se conocen y entonces ese tipo de situaciones, pero en el caso puntual del burdel de las parafilias y de los relatos, principalmente de los relatos que componen Limerencia y otros horrores,
tu obra se caracteriza o tus textos se caracterizan por eso, ¿no? Por mostrar sin tapujos, sin filtros, eso, ¿no? Esos gustos, esos fluidos, como yo decía al inicio del video, o sea, mostrarlos de manera muy explícita. Y eso a veces puede generar shock en la gente o puede generarle un choque, pero tú justamente acabas de mencionar que tu comunidad ha ido creciendo, entonces me gustaría que nos compartieras cómo se ha ido forjando esa comunidad y como en toda comunidad o en toda exposición artística, siempre va a haber dos bandos, unos que te apoyen y te sigan, otros que sean intermitentes, como de este tipo de textos sí me gustan, pero estos otros no, y entonces hay esa intermitencia, y hay otros que van a decir, esto no debería de existir, ¿cómo te atreves? ¿Cómo ha sido tu experiencia debido a esta estética que tú manejas? Eh, pues en específico con el bordel de las parafilias, yo sí lo pensé un poquito antes de publicar el primer capítulo en internet, porque a pesar de que hace 10 años, digamos que no había tanto esto de ser políticamente correcto, seguía siendo pues un tema bastante fuerte. Y, o sea, sí lo pensé, lo medité, pero fue así como de, bueno, pues ya, lo voy a publicar y pues si me tiran la página, pues ya ni modo. Y al contrario de lo que yo esperaba, a la gente le gustó muchísimo y todos los comentarios eran como queremos una segunda parte, porque para esto pues iba a ser un relato y ya. Y la gente dijo, no, nos interesa leer más, qué otros fetiches puede haber, queremos más de este mundo, de este tipo de historias. A la gente le gustó muchísimo, lo compartieron en muchísimos lados. Y ya de ahí fue que me animé a seguir escribiendo más capítulos. Y pues también tiene que ver porque en ese entonces yo consumía muchos mangas, Eroguro, como de Usiga Waita, Shintaro Kago, como igual esta películas tipo, bueno, que también era un manga de la vida diaria de Mai-chan o Midori la niña de las camelias. Entonces yo estaba como consumiendo mucho contenido muy gore, tanto en manga como en películas, y entonces dije, bueno, pero yo lo he visto mucho en películas, en manga, pero no he leído, no lo he encontrado en literatura, o al menos, pues no tan explícito, o sea, tal vez algunas escenitas como en American Psycho, o las 11.000 vergas o cosas por el estilo, pero sentía como que no tan explícito como en los mangas o en las películas, y dije, bueno, voy a darle una oportunidad de escribir esto, y siento que a la gente le gustó justo porque era diferente y porque era material que pues tal vez habían encontrado en inglés o en japonés, pero en español no se había encontrado tanto. Y en general he tenido buena recepción. Si de repente me han llegado comentarios, de repente me llegó una ola como de gente muy religiosa que se espantaba y bueno, como que es cíclico. De repente la gente lo vuelve a encontrar o llega como que pues a público que obviamente no le va a gustar y llegan y me dicen que eso no es literatura, que no se tendría que escribir. Incluso pues ha habido como comentarios de colegas de que pues no es un género literario real, que es como que por morbo. Y y pues yo creo que cada quien tiene su opinión, pero pues obviamente no a todo el mundo le va a gustar toda la literatura. O sea, a mí, por ejemplo, no me gustan como que, no sé, las novelas históricas, ¿no? Porque no es lo mío, pero no puedo decir como que, ay, no, ya nadie haga novela histórica porque a mí no me gusta, ¿no? Y a final de cuentas, pues siento que si bien o mal, o si la gente dice que no es literatura, a final de cuentas, por lo que muchos de mis lectores me comentan, es como, yo creí que no me gustaba leer hasta que encontré tu trabajo. Y de ahí me llamó la atención la lectura. Incluso hay chicas que me han dicho, gracias a ti yo quise estudiar literatura o letras o me animé a publicar lo mío porque pues me inspiró, o sea, como que si esta chica está publicando esto y no le da miedo el que dirán, entonces pues yo también me puedo atrever. Y a final de cuentas, eso es como con lo que yo me quedo, que al menos puede inspirar a algunas personas, aunque a otros pues no les agrade mi trabajo. Y que es irónico, ¿no? Es irónico que eso se hubiera esperado tal vez en tus inicios. Tal vez en tus inicios, donde no había, donde lo políticamente correcto era mucho más importante. Estamos hablando del contexto en el caso de México, pues teníamos, pues estaban siendo gobernados por el PAN, entonces un partido como que muy relacionado con la iglesia y muy relacionado con las buenas costumbres. Y es irónico que muchas veces te llega el hate
hoy en día, ¿no? Donde hay una mayor apertura, pero hay como que este choque, ¿no? Es decir, por un lado hay una mayor apertura, pero por el otro lado hay ciertos grupos, ciertos sectores que como que pecan muchas veces de narcisistas, que lo que tú bien decías, a mí no me gusta y entonces lo quiero desaparecer de la faz de la tierra, y es como de, pues desaparece lo de tu horizonte, ¿no? Es decir, tú tienes un marco existencial, pues desaparecelo, o sea, te topas con algo, es decir, pues que vas al mercado y compras en todos los puestos porque se te cruzaron en el camino. Obviamente no, uno tiene que aprender a, por decirlo de alguna manera, discriminar información, discriminar fuentes, discriminar datos, discriminar obras. Y eso es algo irónico, ¿no? Es decir, yo hubiera esperado que me dijeras, no, yo recibía más reprimendas o más señalamientos en mis inicios que ahora, ¿no? Cuando dices, pues si no me gusta esta página, pues la bloqueo, ¿no? O sea, no me gusta todo lo que tenga que ver con Andrea Ramos, pues tenemos ese privilegio en redes sociales de bloquear, ¿no? Es decir, si yo voy a un lugar, voy a un espacio cultural y está ahí Andrea Ramos, pues no paso por ese puesto y ya, no volteo para otro lado y ya, pero ¿por qué ese afán de muchas veces de censurar o de literalmente arrancar de raíz algo que no coincide? Y eso es también otro gran señalamiento a la cultura que siempre se menciona aquí en Yo Leo, ¿no? Es decir, aprender también a hacer críticas constructivas, ¿no? Porque a veces nada más hacemos señalamientos o hacemos afirmaciones, pero no profundizamos. O sea, por ejemplo, eso que tú ahorita nos compartes de, es que esto no es literatura. ¿Por qué no es literatura? O sea, si cumple los criterios básicos de literatura. Está escrito, es ficción, o sea, entonces tiene una intención estética porque te genera algo, o sea, al grado de que te genere escozor si lo tuyo no es este tipo de temáticas, pero te genera una emoción. Entonces la base fundamental del arte es su valor estético y la estética básicamente habla de generar emociones, cualquier tipo de emoción, no solamente muchas veces se confunde estética como solamente emociones bonitas y demás, pero pues algo que nos demuestra la vida es la dualidad, es decir, si la estética estudia la belleza, pues para que haya algo bello, tiene que haber su contrapuesto, si no, ¿cómo sabes qué es bello? Entonces, la estética analiza las perspectivas, y entonces en el caso, por eso decía un poco iba un poco el tema anterior, entonces tú tocas ciertos temas que sí generan, sí pueden generar cierta controversia, pero no significa que no debería de existir, o viceversa, al vez los que solo les gusta eso, decir solo debería de existir eso, no, tampoco podemos caer en los polos opuestos, son gustos, son momentos, son preferencias, ¿no? Entonces, y algo que yo precisamente noto en tu obra es precisamente esa, ¿cómo podríamos decirlo? Ese abanico de perspectivas, de estéticas, de influencias, ¿no? Eso es justamente, ¿no? Por ejemplo, en Sadie se ve mucho más porque el mismo personaje comienza a mencionar así sus influencias, ¿no? Musicales, literarias, estéticas en general, ¿no? O sea, cómo ella se vestía, cómo le molestaba, cómo querían que se vistiera, cómo su mamá quería que se vistiera, cómo se vestía su amigo, cómo se vestían sus compañeras, justamente muestran toda esa dualidad, ¿no? Y cómo no sentirse parte de una comunidad derivado de eso, ¿no? Porque tal vez las grandes masas seguían una línea estética, una línea de ideales, o como se le quiera mencionar, y siempre va a haber una persona que va en contra, ¿no? Y esos son los pequeños detalles, al grado de que ocurre, sin hacer spoiler, quién es la persona causante del fallecimiento, de la muerte violenta que padece Sadie, ¿no? Porque insisto, es la primera escena es como que muy perturbadora, ¿no? De primer golpe. Lo mismo pasa con el burdel de las parafilias. Bueno, y además alguien que se llama Leonel, ver su nombre en el primer capítulo siempre va a ser perturbador, pero bueno, eso es algo ya más personal, que te lo dije en su momento cuando nos vimos hace poco en un evento, que decía, hey, un momento, yo abro el libro y lo primero que ves mi nombre y dices, wow. Así como, hey, un momento, son de estos libros que se ven en las películas que te están hablando a ti. Hey, un momento, ¿no? Yo todavía no leía de qué trataba, cuál era la filia de mi tocayo. Dices, hey, un momento, ¿no? Pero bueno, insisto, dices, eso es un cambio de paradigma, ¿no? Y en el caso de los relatos de limerencia, que precisamente hay uno, ¿no? Hay uno de que pertenece al burdel, ¿no? Que era aparte. Y después fue retomado al burdel, que es esta pareja, ¿no? Esta pareja tóxica en un mayor sentido de la palabra, ahí tóxica social, tóxica entre ellos, tóxica y demás, pero pues es una diferente forma de amar, podríamos verlo así en este marco, en este contexto de las historias. Y eso justamente es lo que yo
lo que yo destaco de tu obra, ¿no? Es decir, por un lado, ese valor que tuviste, porque insisto, sigues siendo alguien que a pesar de que tienes 10 años ya de estar publicando en este contexto, pero llevas más de 20 escribiendo y publicando dándoselo al público, ¿no? Ya sea en una plataforma digital como era el internet y los foros y los blogs y demás, y ahora ya en los libros, aunque sigues compartiendo cosas en tus redes sociales, no olvidas ese nicho que tuviste de inicio, pero eso es algo destacado. Pero hablando de tu obra, más allá del contexto y demás que hoy puedes presumir, ¿no? Que llevas ya unos meses, ¿no? Que esperemos que continúe así, que ya puedes poner ese estandarte de vivo de mi obra y ya puedo, incluso cuando tú ya logras, por decirlo así, darle trabajo a alguien más, es cuando también logra tener resonancia, ¿no? Porque insisto, pues comienzas a sacar otro tipo de productos paralelos a tu proyecto y entonces eso ya implica otras personas, ¿no? Como los mismos ilustradores, ¿no? El ilustrador de El Burdel de las Parafilias, los distintos ilustradores y tatuadores de los relatos en Limerencia y otros horrores. Justamente comienzas a expandir eso y comienzas a darle luz y foro o los reflectores a otro tipo de personajes y es algo encomiable, ¿no? Porque no, a pesar de que el mundo artístico a veces es considerado como muy solitario, pero a veces la soledad es para el momento tal vez creativo, pero en el momento en el que ya se va a dar o se va a poner sobre, es como la música, ¿no? Es decir, tal vez sí el compositor pues compone en la soledad, en el silencio, pero su intención es trasladarlo de esa soledad al silencio, a las multitudes y al ruido, ¿no? Y lo mismo pasa con la escritura. Sí, tal vez muchas veces estás en la soledad, en el silencio, pero lo que pretendes es compartirlo con las multitudes y que esas multitudes hagan un ruido tanto en el sentido de las reflexiones, el análisis y no olvidar que esto es una chamba. Entonces también el ruido de que se vaya pasando de persona en persona al grado de que se cree una comunidad y se adquiera el producto y esa persona pueda vivir. Porque esa idea romántica del escritor que solo escribe el arte por el arte y esas mamarrucadas, pues se les olvida entonces a las personas que ¿por qué no va a valer el tiempo y la dedicación de un artista sin importar a qué arte se dedique? Es decir, pues vale, o sea, así como vale la preparación y el tiempo que dedica un médico, un abogado, un arquitecto, un ingeniero en hacer su obra, entiéndase su obra o en litigar o en operar o en diagnosticar, dependiendo cuál sea su profesión y cuál sea su función en dicha profesión, lo mismo pasa con los artistas, dedican un tiempo, se van especializando, van profundizando, van mejorando, van puliendo su arte, entendiendo el arte no solamente desde una perspectiva estética y demás, sino arte como ese dominio de una técnica sobre cualquier cosa, y eso tú lo has logrado precisamente, Andrea, es decir, has sabido dedicar tus tiempos, no significó que no dejaste de estudiar, no significa que no hayas dejado de vivir, o sea, si tú ya formaste una casa, ¿no? Entonces justamente estás consolidando esos aspectos de la Andrea persona, pero sin olvidar a la Andrea Ramos autora. Entonces, si tú le pudieras, no sé si tanto decir un consejo, sino es tal vez iluminar un poco el camino de alguien que quiere iniciarse en esto o que ya está, pero que todavía no logra consolidar pues una comunidad o consolidar un estilo, consolidar unas directrices. ¿Tú qué le podrías decir a una persona que precisamente está en esa situación de búsqueda de consolidación, búsqueda de valor para lograr dar ese paso como tú lo hiciste en su momento? ¿Qué le podrías decir a esa persona? Pues retomando un poquito lo que mencionabas con respecto a que se tiene esta imagen del artista solitario, yo creo que sí es muy importante como apoyarte en tus compañeros y como no tener esta onda egocéntrica de no, es mi arte, y si leo a otros colegas o si me junto con otros colegas, me van a contaminar mi arte. Siento que es algo muy generacional que yo he visto como con escritores como de casi 50 o 50 o más, que está mucho la onda egocéntrica de no, yo soy el mejor y como que ser muy individualistas y tener mucho esa competencia de yo soy mejor y tirarle a los demás. Y me gusta que actualmente con los escritores más jóvenes que he conocido, digamos como 30, 20 años que tienen, ya es algo que no pasa tanto, o tal vez en 20 años vamos a ser como, como los otros escritores, no sé, pero yo sí recomiendo que sí busquen apoyo en otros escritores que
pues ya tienen como que un poquito más avanzado el camino. Incluso yo siempre ofrezco que si tienen dudas acerca de la publicación o la creación de sus obras o cualquier cosa, se pueden contactar conmigo porque pues yo creo que es complicado y a veces no sabes ni por dónde comenzar, o tal vez estás como atorado con algo que quizá es muy fácil, pero alguien que ya tiene un poquito más de experiencia te puede ayudar, te puede apoyar con eso. Y pues ahorita también hay muchas herramientas, entonces incluso hasta en TikTok hay consejos para escribir mejor, para crear tus historias. Entonces, yo creo que eso, o sea, como no se queden, porque a mí pues me pasó en algún punto, ¿no? Así como de, ay, pues yo ya sé escribir y a mí ya hay unas cuantas personas que me han dicho que soy buena, ¿no? Pero la verdad es que siempre puedes mejorar y siempre puedes aprender y mejorar en todos los aspectos, y también pues apoyarte de otros escritores que pues tienen una experiencia distinta y te pueden abrir el panorama. Pues sí, no, pues muchísimas gracias por mencionar esos aspectos que son muy importantes, porque ya lo dice la frase popular, a veces lo difícil no es llegar, sino permanecer. Muchas veces sí tú, o sea, también se dice en el argot, ¿no? Es decir, la primera obra es la más fácil de publicar porque tienes toda una vida, por decirlo así, toda una vida para publicar esa primera obra, pulirla, revisarla, tallerearla, dependiendo el estilo y la forma en la que uno la crea, pero de repente cuando ya viene la obligación de una segunda, el tiempo se acorta, es decir, porque ya es un año, 2 años, ¿no? Salvo que te quieras sentir Juan Rulfo y nada más quieras hacer dos textos y ya con eso la rompes y te vuelves canon, o etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas son muy importantes a veces, ¿no? Y quitarte esos miedos, ¿no? Que lo que tú bien dices, ¿no? Que te vayas a contaminar o que te vayan a robar tu idea o algo por el estilo, como que algo que tú mencionabas hace unos minutos, como que esta apertura de los espacios y demás, y principalmente en el ámbito literario, ¿no? Que ya se han creado muchas editoriales independientes, que hay muchas convocatorias, que hay muchas antologías. Entonces ya no existe la presión de tengo que escribir todo un libro, ¿no? Puedes escribir solo un relato, puedes escribir una minificción incluso, que es la mínima expresión de la narrativa, puedes escribir un poema y de pronto ya puedes ver tu nombre en un libro porque eres parte de una antología, de una comunidad y poco a poco vas forjando ese estilo, ¿no? Y como tú bien dices, y publicar no significa que ya esté escrito sobre mármol y no lo puedas corregir o no lo puedas mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese aspecto es importante, ¿no? O sea, como que ir generando esa confianza, ¿no? Porque si quiere, es como que algo cíclico, es decir, si tú quieres que alguien confíe en ti, entiéndase los lectores, entiéndase una industria editorial, entiéndase un colectivo con el que vas a compartir, porque es muy difícil muchas veces ser solo, ¿no? Es decir, ser el solo eh, es mucha carga. ¿Cómo vas a lograr los espacios? Depende entonces de la persona del espacio. Tal vez no es un colega que crea literatura igual que tú en este caso, pero es una persona que crea el espacio, entonces necesitas de esa persona. Entonces, eso es algo que es muy importante siempre estar considerando. Es decir, no puedes pecar de egoísta en ese sentido, no puedes pecar de ególatra, porque siempre vas a necesitar de alguien más. O sea, si como artista necesitas de tu público. Si no existe el público, pues lo que escribiste, lo que creaste, se queda en el limbo, ¿no? Es decir, sí existe, pero nada, o sea, es como esto de que si el árbol cae en un lugar donde no hay nadie, si se escucha o no se escucha, y entonces esas cuestiones ontológicas, existenciales, pues lo mismo ocurre con el arte, es decir, necesitas ir creando una comunidad que te genere el espacio, bueno, cosas tan básicas como, pues necesitas un espacio donde imprimir, es decir, a menos de que tú tengas tu propia imprenta, y aunque tú tuvieras tu propia imprenta, necesitas un lugar donde se compre la tinta, donde se compre el papel, pues las máquinas se echan a perder o se descomponen, pues necesitas a un técnico, un mecánico, siempre se va a necesitar de alguien y eso creo que es una cosa importante porque si no se cae como en lo que tú bien dices de, no, yo soy el artista y esto es solo para mí, nadie me va a entender. Perfecto. Al principio tal vez te puedes topar con pared, con personas que no entiendan tu estética, tus intenciones y demás, pero pues la probabilidad dice que ya poco a poco vas a ir descartando ese tipo de personas y la probabilidad dice que en algún momento te vas a encontrar con ese otro grupo de personas que sí te van a entender, que sí te van a valorar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso es algo encomiable, ¿no? Es decir, pues si lo que tú quieres es ser un artista o desarrollar una carrera, pues tienes que dar los pasos y los pasos implica apoyarte en alguien más en todos los sentidos. En el caso particular de la literatura, pues es muchas veces tallerear, ¿no? O sea, o tener la humildad de decir, oye, no sé a dónde llevar esta historia, no sé si es algo verosímil, no es algo verosímil, o cosas tan básicas como la corrección de estilo. Tal vez uno es muy creativo, pero a veces yo me entiendo porque pues yo lo escribí, pero se lo das a alguien más y dice, es que pues aquí no se entiende, no tanto por solo la ortografía y demás, la corrección de estilo no solamente es ortografía,
sino es también como de, esto está muy oscuro, tal vez lo podías con cosas tan básicas como mencionar el nombre del personaje para saber a quién se está dirigiendo, cosas por un adjetivo que justamente apuntale la sensación que quieres tú causar. Ese tipo de cosas creo que es lo que se tiene que ir fortaleciendo en la industria y como tú bien dices, como que ya es algo de entre nuestra generación y las nuevas generaciones de sí crear comunidades, ¿no? Esperemos que tampoco se vaya al otro lado, ¿no? Al otro lado de decir, esta es mi comunidad y no y caer en los que no sean de mi comunidad se vayan al demonio, ¿no? Porque dices, otra vez, caes en este narcisismo, ahora solamente sería un narcisismo colectivo, ¿no? Solo escribo para mí, para mis amigos. Pues entonces no te enriquece, o sea, tienes también que aceptar de revés, tener una ventanita abierta para el hate, a veces, o unas críticas, a veces constructivas, otras veces destructivas, pero que mínimo uno tenga esa madurez de decir, ¿por qué me están diciendo esto? ¿No? Y tener nosotros la propia autocrítica de decir, oye, este señalamiento es válido, no es válido. Sí, perfecto, lo tomo, ¿no? O no, no es válido porque esta Claro, y persona. además porque en la vida real no todo el mundo te va a decir, sí, está súper bien tu obra y me gustó y padrísima. O sea, siempre va a haber gente a la que no le guste tu obra, por las razones que sean. Y hay que aceptarlo. O al lado contrario, ¿no? Que solo te rodees con gente que te dice, eres genial, eres genial, eres genial, y eso también te evita crecer. Porque si tú nada más te cruzas de brazos y dices, soy genial porque me lo dijeron, pero como no tienes esa autocrítica y esa visión de decir, pero pues me lo está diciendo mi grupo, ¿no? Entonces como que dices, ¿qué pasó ahí, no? Otros grupos, o sea, no se están integrando nuevas personas al grupo y a veces caes en ser repetitivo, ¿no? Es como de, es la fórmula y al final te terminas estancando. Sí, tal vez puedes tener fama, sí, tal vez puedes generar riqueza, sí puedes generar números, no importa qué tipo de números, hoy que estamos en esta sociedad de trends, de números y demás, pero al final uno se termina precisamente no desarrollando como se podría desarrollar porque te quedas, ¿no? Tu techo lo pusiste en un nivel muy bajo cuando podrías haberlo puesto más alto y eso también es algo, un ejercicio que uno tiene que hacer. O sea, sí crear una comunidad, pero que esa comunidad tenga la suficiente confianza de decir las cosas, ¿no? Sin miedo, sin miramientos, sin el miedo de decir, es que te voy a señalar algo y de repente es, pero si se lo digo, se puede enojar y me saca del grupo o comienza a generar conflictos, como que también esa madurez emocional, esa madurez intelectual se tiene que ir también desarrollando porque de lo contrario, insisto, se estanca y el estancamiento es algo negativo. En cualquier aspecto de la vida, el estancamiento va a ser algo negativo y como tú bien dices, no puedes caer en ninguno de los dos polos, ni solamente cruzarte de brazos y decir, soy un genio para este grupo, o viceversa, te comienzan a tirar demasiado y desmoronarte y decir, no sirvo para nada, me retiro. No, al contrario, es tener esa fuerza de recibir las críticas negativas o los señalamientos negativos y cuestionarte tú, no para darle gusto, porque ese es otro error que muchas veces se comete, ¿no? Comienzas a dejar de ser tú para darle gusto a la otra persona y al final terminas como el perro de las dos tortas, ¿no? Ni eres tú, ni le das gusto a la otra persona porque pues le cediste, ¿no? Le cediste el poder de tu decisión, de tu estilo a otra persona que puede ser tan perversa esa persona que de repente de la noche a la mañana es, no, me gustaban más tus primeros textos, no me chingues, ¿no? O sea, cambié por ti y demás, y para que me salgas con, no, creo que pensándolo bien, tu primer estilo, tus primeros textos eran mejores. Ese tipo de cosas, uno por eso tiene que tener esa madurez, ¿no? De sí confiar en los demás, pero principalmente confiar en uno mismo, no delegarle al otro qué voy a hacer, cómo voy a hacer. E insisto, eso es algo que yo destaco mucho de tu obra, porque no has perdido tu estilo, es decir, has ido apuntalándolo. Es decir, yo, por ejemplo, en el orden en el que yo leí tu obra primero fue Sadi, después leí El Burdel de las Parafilias y finalmente leí Limerencia. Y en ese orden, justamente, y con cosas que has compartido en tus presentaciones, etcétera, es como que los relatos de Limerencia es como que lo más reciente que has publicado, ¿no? Mientras que la poesía era como que lo más novel, lo más lejano al presente. En los relatos de Limerencia era todo lo contrario, ¿no? Hay muchos relatos que son muy actuales y justamente se ve una línea, un común denominador, una estética, un tema de interés, pero se va viendo precisamente cómo vas apuntalando ese estilo y esos intereses, al grado de que, contrario a lo que podrían pensar muchas personitas, que Limerencia en relación con la narrativa sean relatos breves, significa un dominio mayor de la técnica porque a veces se piensa que los relatos breves son fáciles porque son breves, pues qué difícil, ¿no? Solo cuento el relato y ya, ¿no? Y como lo hago en pocas palabras, pues qué difícil puede ser eso. Y es muchas veces todo lo contrario.
A veces es más fácil escribir un relato de mediano o largo aliento porque tienes más espacio para meter descripciones, meter sensaciones, jugar con los tiempos, y mientras un relato breve a veces tengo que ser tan preciso y generar la misma sensación que puede generar un relato largo, ¿no? Y entonces eso es lo que yo noto Sí, precisamente por aquí, ¿no? O sea, ejemplo, comparo cierto. justo ahora que lo mencionas, para Lotería del Caos 2, que fue una antología de horror de la editorial El Gato Tuerto, me pidieron hacer una microficción y la verdad es que para mí fue mucho más difícil que la ficción larga porque eran dos y entonces es muy difícil no caer en los clichés porque yo he leído muchísimos microrelatos y siento que todos terminan yéndose por una línea muy similar y entonces sí es complicado conseguir justo generar un impacto y no caer en algo repetitivo en tan pocas palabras. Y qué bueno que mencionas precisamente esas antologías en las que has participado recientemente. Y eso es justamente lo que yo observo de tu obra, ¿no? Es decir, yo observar ciertos capítulos, ciertos pasajes, por ejemplo, insisto, en mi cronología que yo leí de Sadi, o sea, ciertos momentos, ciertas escenas donde desarrollas mucho, ¿no? Que el concierto, que cuando se quedó en la casa de su amigo, las convivencias con este niño fresa que fue su pareja, como desarrollas, ¿no? Y de repente hay, de manera paralela y guardando las proporciones, en Limerencia hay ciertos relatos que de manera muy distante, pero que tienen un común denominador, que es la relación entre personas o ciertos momentos o ciertos conflictos entre personas, y lo logras justamente sintetizar porque ya tienes claro, ¿no? Ya tienes claro precisamente. Obviamente no estoy diciendo que está malo de Sadi porque es una novela. La novela te permite esa amplitud. O en el mismo Burdel de las Parafilias, que a pesar de que son pequeños relatos en un mismo universo, pero que tienen esos enlaces, ¿no? Esos enlaces, ese común denominador, ¿no? De cómo surgió el lugar, quién lo administra y la interrelación entre ciertos personajes que se repiten en los relatos y demás para darle cohesión precisamente, pero en el caso particular de los relatos de Limerencia es eso, es lograr concatenar y lograr generar esa emoción y algo que es entrañable en los relatos breves es que lo puedes leer muchas veces y te genera nuevas sensaciones, nuevas perspectivas, porque eso es justamente algo que un buen escritor de microficciones o de relatos breves tiene que lograr. O sea, no es que ya lo leí una vez y ya cumplí. No, puedes volverlo a retomar y como que te das cuenta de otra, como que si fuera un texto laberíntico, ¿no? O sea, guardando otra vez las proporciones, como un rayuela, por decirlo así, ¿no? Que depende si lo lees en el orden cronológico de los capítulos o los vas leyendo en las propuestas del mismo Julio Cortázar. Muchas veces en las minificciones o en los relatos breves eso se logra. Entonces, como que te focalizas en algo y le das ese seguimiento, pero después cuando lo vuelves a leer, vuelves a darte cuenta de ciertos aspectos. O por ejemplo, en tu caso particular, muchas veces yo noto, no sé, tú me puedes corregir, que has ido creando tal vez hasta un mismo universo. O sea, se has creado un universo muy a estilo Stephen King y demás, porque hay ciertos aspectos, ciertos gustos, en el caso puntual de las parafilias, pues ciertas parafilias, ciertos fetiches que de pronto se retoma, ¿no? Ciertos usos, qué herramientas usan, qué visión, ¿cómo se podría decir? ¿Qué referentes culturales o qué referentes corporales se usan, ¿no? Y a qué los focalizas. Y entonces vas creando justamente una estética, tal vez no un universo, tal vez estoy exagerando en los universos porque no estoy hablando de historias, sino es cierta estética donde focalizas, ¿no? Al grado de que se pudieran hacer como ciertas antologías donde la sangre es lo importante, donde las manos es lo importante, donde las piernas es lo importante, o donde la herramienta es lo importante, ¿no? Donde el martillo es el importante, donde el cuchillo es el importante, porque ese es justamente el mecanismo donde tú como escritora quieres que el lector se focalice. Y eso es justamente ir forjando un estilo, al grado de que alguien puede leerte, y eso, contrario también a lo que se podría pensar, es algo positivo de leer un texto y decir, oye, este texto huele a Andrea Ramos. O sea, se percibe el estilo de Andrea Ramos porque significa que ya va teniendo un estilo. No significa un estancamiento, sino significa un estilo que se ha ido consolidando desde todo el universo de posibilidades. Entonces, ¿cómo tú has ido precisamente consolidando ese estilo?
Eso es algo que a mí me interesaría porque créeme, es algo muy admirable en cualquier escritor o cualquier artista, ir consolidando un estilo y no que de repente sus obras, principalmente por ejemplo en Limerencia, que es una variedad de textos, de repente sea como la olla de los tamales, ¿no? De dulce, de chile y de mole y demás, y que de repente diga, sí es la misma autora o es el mismo autor, pero hay una diversidad, que eso a veces también es positivo porque muestra una paleta más amplia, pero que de repente digas, pero que haya un común denominador, o sea, porque si no, me hacen pensar que es lo que le pasa a muchos escritores cuando escriben de muchas, que tiene un escritor fantasma, ¿no? Y seguramente se lo mandó porque no tiene un común denominador, algo que lo caracteriza, algo que le deje su esencia. ¿Tú cómo has logrado consolidar tu estilo, Andrea? Bueno, me da mucho gusto que me digas que en Limerencia se mantiene todo, porque sí siento que de algunos relatos los escribí también cuando tenía 17 años, 18, entonces para mí fue como, tal vez puede que se sienta una diferencia. Yo siento que los últimos traté de acomodarlos más o menos en el orden en el que los escribí, y siento que los últimos son diferentes, son como muy distintos a lo que solía hacer, pero pues tratando sí de mantener como el gore y el terror, pero ya de una forma quizá más adulta o mejor desarrollada, de acuerdo a mi percepción. Entonces, pues me da mucho gusto que me digas que se ha mantenido la misma esencia. Y sí me gusta como pues usar unos elementos. Siento que ya en mi cabeza tengo una estética muy específica que trato de trasladar a mis historias, como que siempre como con una visión que sí sea gore, pero que no raye en lo grotesco. Por ejemplo, a mí hay como escritores que lo describen como de una forma como que sí parece que te quieren dar asco a propósito. Y bueno, está bien y tendrán sus motivos y sus razones por las cuales lo hagan, pero a mí me gusta mantener sí como que esta onda un poquito más erótica, más estética, que te invite a seguir leyendo, y aunque sea la escena más violenta, igual te siga provocando cierto erotismo o algo llamativo, algo bonito, digamos, entre todo lo grotesco que se está leyendo. Y créeme, es algo totalmente encomiable eso, porque se muestra justamente una conciencia de la obra que se está haciendo, porque como lo decía hace rato, muchas veces este tipo de estética, este tipo de temáticas es subestimada por eso, porque piensan que busca la inmediatez y por lo tanto las obras son creadas con inmediateces. Quiero generar horror, ay, pues nada más creo a un monstruo o creo una situación que sé que va a causar miedo y piensan que en el momento de estar creando ese escenario o ese momento es como que tan fácil, así como de, ay, voy a generar, como un poco lo que he mencionado en otras charlas, ¿no? Como que en las películas que son muy comerciales del terror, que ya sabes que cuando estás escuchando el cello de fondo, dices, ah, va a venir el susto en 30 segundos, punto, ¿no? Uy, espántame, porque justamente ya han creado ese tópico y demás, que tal vez tiene razones médicas y demás, como es como para ir preparando a la gente del susto y no le dé un infarto en la sala y todo lo que eso implicaría y demás, pero bueno, en el caso puntual de la literatura, a veces piensan en eso, ¿no? Que el erotismo o la literatura sensual, la literatura erótica, el gore, hablar de ciertas parafilias, por ejemplo, en el caso particular de tu obra, o el terror, o lo sangriento y demás, como que dicen, es que eso es bien fácil, ¿no? Porque, pues, qué difícil es estar mostrando a una persona pedófila, ¿no? Y como que dices, qué difícil es eso, pues nada más es hablar de cómo se relaciona con una niña y narras la escena y ya generaste el horror y dices, no, sí, esa sería una lectura superficial. Tenés que comenzar a leer cómo se va desarrollando el todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso particular del burdel de las parafiles es eso, ¿no? Y por ejemplo, tienes un relato de Limerencia que habla de las lolitas, ¿no? Y entonces le das la vuelta precisamente, ¿no? Es decir, los que leyeron el capítulo de Limerencia, que es el primero, donde está mi tocayo, y después ese relato de Limerencia, que es justamente todo lo contrario, ¿no? Es decir, sí se habla de del mismo fetiche, pero se ve desde otra óptica, y entonces ahí es donde la invitación a las personas que se acercan a esto, sea de su gusto o no, si es de su gusto, obviamente, yo esperaría también que no sea una lectura superficial, de, comparto este fetiche, ya, esto lo satisface, ya, me quedo con palomita porque lo cumplió, ¿no? Y es como de, no, pues es como si tú dijeras, no sé, el arte culinario es, pues ya cumplió con alimentarme, llenarme y gracias, ¿no? Dices, no, si vas a verlo como un arte, pues tienes que buscar, como lo que hacen muchos de los especialistas, de, aquí se nota el orégano y aquí se nota la especie, lo mismo puede ocurrir en la literatura.
Esa creo que es la función de un buen lector, no solo del crítico literario, no solo del filólogo, sino también nosotros, bueno, en mi caso esa es mi profesión, pero a veces yo me puedo quitar esa bandera o esa máscara o esa profesión y decir, yo quiero leer un texto desde la perspectiva de cualquier lector, pero presta atención, comienza a ver esos finos, ¿no? Es decir, yo siempre he dicho esta teoría del títere, ¿no? Sí, me entretiene que el títere esté bailando y demás, pero tiene el ojo fijo y el ojo fino de ver que ese títere está bailando porque en sus articulaciones tiene hilos y esos hilos son movidos por alguien y ese alguien estudió y se preparó. Ese es un buen lector y no necesitas estudiar. En el caso particular de nuestro gremio, no es necesario años y años de carrera y leer teorías literarias, es simplemente ser consciente de que encontrar si el escritor o la escritora hizo su chamba de apuntalar ese estilo o no. Y por ejemplo, por eso digo, yo destaco demasiado tus relatos de limerencia que abarcan ese campo cronológico de tus inicios y tu época actual. Y se nota esos cuidados, ¿no? Es decir, no nada más es, quiero generar una repulsión o quiero generar, al contrario, es quien coincida con esa... Con ese odio y que todos hemos tenido eso en la mente de quiero golpear a alguien hasta las últimas consecuencias o quiero hacer esto, ¿no? Lo que sea, cualquier cosa, esa cuestión visceral. Eso es lo superficial, ese personaje representa eso, ¿no? Ese deseo que él sí lo ejerce, pero a mí tal vez como lector me gusta porque a mí me gustaría hacerlo, pero esa es una lectura superficial, a veces hay que ver los hilos de, pero logró hacerme esa sensación por esto, o sea, creó un ambiente propicio para que ya sea la víctima o el victimario lograra llevar a cabo de buena manera. Eso creo que es la chamba de un buen lector, creo que esa es una chamba de la comprensión lectora. E insisto, sin los títulos, sin los diplomas de... Aquí pueden ver los diplomas de tantos años de estudios y todos mis manuales de teoría literaria. No, se lo estoy diciendo al lector de a pie. Al lector que le gusta enterarse de historias, sin importar qué tipo de historias, pueden ser cinematográficas, incluso hay videojuegos que tienen historias, tienen tramas, los mismos mangas, los mismos cómics, aquellos más jocosos, pues hasta los mismos hentai, todo lo que quieran. Hay que ver eso, si el creador o la creadora de ese relato se quedó con la superficialidad de te voy a contar una historia que te va a generar asco, o te va a generar placer, o te va a generar gusto, te va a generar morbo, o te va a generar tristeza, depende de la emoción, pero que solo se quede en esa superficialidad o viceversa, profundice, ¿no? Que es algo, por ejemplo, que se le critica mucho a los libros que tienen esta intención de autoayuda, que te ponen hasta en negritas y en itálicas la frase que quieres que te motives, y es como subestimar al lector, ¿no? Es decir, quiero que veas esta frase y que te la aprendas como mantra, y es, hey, tranquilo, ponlo en las letras normales, que el personaje lo diga de manera natural, y entonces el lector diga, mira, yo mismo me nace de mí subrayar la frase, ¿no? No que se lo ponen en letras grandes y así como de, léeme, este es el mensaje que te quiero dar. Eso es subestimar al lector. Entonces ahí es nuestra chamba como lectores de ver esos hilos. Y créeme, Andrea, yo veo mucho eso en tus 3 libros, ¿no? Entonces en Sadie hay muchos momentos, por ejemplo, en el diario de Sadie, ¿no? Esta sensación, estas perspectivas que ella misma genera, las mismas emociones de la mamá de Sadie, ¿no? Cuando ella misma toma la iniciativa de querer ser parte de la investigación y comienza a ser parte de la misma, ¿no? Y hablar con el policía, el detective a cargo de la investigación y con ese tipo de situaciones, ¿no? Y empaparnos un poco de los personajes alrededor de la protagonista, que obviamente hay un misterio, es quién fue el causante del crimen que vemos al inicio, y entonces comienzas a buscar, ¿no? Comienzas a buscar quién fue uno de sus compañeros, fue su amigo que se sintió despechado porque estaba con el otro, fue el novio que al final pues era una relación medio tóxica y pudo haber desembocado en algo, pudo ser alguno de sus familiares, pudo ser alguien externo, pudo ser la bartender que se sintió traicionada de alguna manera, pudo ser algún desconocido, pudo ser hasta incluso el baterista que tanto admiraba a la protagonista, X o Y, y eso es justamente el misterio, ese es el hilo conductor, resolver el misterio, pero dentro de esos paralelismos que hay en el relato se encuentran ciertas reflexiones, ciertas referencias. En el caso del burdel de las parafilias, pues desde el título lo dice, ¿no? Es un ambiente, es un escenario que te va a generar ese shock. O sea, te va a generar ese shock y a algunos les puede generar más emociones, ¿no? Puede ser una emoción positiva o negativa, política o no políticamente correcta. Y en Limerencia tenemos exactamente un poco lo similar. Hasta en los mismos poemas
que sí, como tú nos compartes, son de tu adolescencia, en ese momento de confusión, de quererte asir de una tendencia o de quererte asir de un estilo. Entonces, ese tipo de cosas, y como tú bien nos compartes, ¿no? Los relatos tienen este campo cronológico, ¿no? Este punto, ¿no? De casi 10 años de diferencia entre unos y otros, pero se nota ese hilo, ese cuidado, lo que tú también nos compartías hace unos minutos, ¿no? De querer generar ciertas sensaciones, pero sin olvidar tus gustos, tus influencias y tus intenciones. Entonces, es algo que yo destaco, ¿no? Y la invitación a la comunidad de Yo Leo, quien no conozca tu obra, Andrea, es ese, que se acerquen con esa madurez. O sea, si lo suyo es el gore, lo terrorífico y demás, pues van a caer en blandito. Pero si no, quítense ese velo de espantarse, ¿no? Es decir, quítense ese velo y tengan esa apertura, esa madurez de decir, me voy a acercar al texto y de repente comenzar a entender los hilos detrás del texto. O sea, como que entiendan que es una historia. O sea, tal vez yo podría entender el choque en una película porque lo estás viendo. Sí estás viendo la sangre, sí estás viendo el sufrimiento, no lo niego. Hay lectores muy visuales, muy imaginativos que en el momento de estar leyéndolo pues sí lo están vislumbrando, pero pues no pasa de ahí, o sea, literalmente no sale el chorro de sangre. Claro, tú nos ayudas un poco con las ilustraciones que comprenden. Entonces, pues ahí está. Si alguien se acerca a la obra de Andrea, pues oje el libro y va a ver ciertas imágenes, ciertas ilustraciones. Si las ilustraciones los perturban, tal vez el texto no les va a ayudar demasiado, pero si todo lo contrario, si la ilustración les hace llamar la atención, el texto va a apuntalar esa emoción. ¿Y qué te parece, Andrea, si nos compartes la lectura de alguno de estos textos? Porque ya generamos muchas expectativas, ya hemos hablado, pero tal vez hay alguien que nos está viendo, que nos está escuchando, que digan, bueno, sí, el estilo y la historia y cómo nació la trayectoria de Andrea desde muy niña y después pasó al internet y después dio el salto buscando editoriales independientes y ha participado en antologías y ya generó una comunidad, pero pues ¿cómo escribe Andrea Ramos? Entonces, ¿qué te parece si nos compartes lo que tú quieras? Capítulo de Sadi, alguno de los capítulos del Burdel de las Parafilias, o algún poema de Limerencia, o algún relato, lo que quieras. Todo lo anterior, lo que tú quieras compartirnos, te lo agradeceremos infinitamente, Andrea. A ver, ¿qué será bueno? A ver, yo creo que un cachito de un relato. Este es uno de los relatos más recientes, digamos, porque nada más tiene como unos 2 años, y se llama Utopía desolladora. Para este relato me inspiré en un cortometraje que se llama Me quité la piel por ella, que se trata de justo un hombre que estaba tan enamorado de su esposa que ella le pidió que se arrancara la piel porque le iba a gustar más o tenía un fetiche y él se la arrancó y empezó a vivir sin piel. Y bueno, eso me inspiró a escribir este relato. Y dice así. Sentí como la barista observaba con repulsión mi antebrazo desollado. Era una mirada que había percibido muchas veces, pero por alguna razón me molestó más de lo normal. Clavé mi vista en sus ojos sin párpados, con todo el odio que me permitía mi rostro, y enseguida dejó de mirarme. Esta vez fui yo quien analizó su rostro desollado y brillante. Se había retirado las orejas y los labios, pero había conservado la nariz, algo poco común en los antipiel. Lo estandarizado era retirar cualquier vestigio de piel del cuerpo. Recuerdo cuando inició el movimiento. Un sujeto se arrancó la piel, asegurando que eso lo volvería libre de los prejuicios y los arrebatos carnales. Afirmaba que si todos seguían su ejemplo, se crearía una sociedad en la que el racismo, las diferencias de género y el culto a la belleza serían cosa del pasado. Lo diagnosticaron con esquizofrenia y lo encerraron en un psiquiátrico. La mayoría de quienes escuchamos la historia lo consideramos un hombre demente, aunque lo cuente en sus entrevistas, y continuamos con nuestras vidas. Sin embargo, muchos acudieron a visitarlo y escuchar su filosofía de vida, pues estaban hartos del mundo en el que vivíamos, por lo que los casos de gente que se desollaba en sus hogares fueron aumentando exponencialmente. Los allegados a estas personas trataban de conseguirles ayuda psicológica o incluso de adherirles la piel nuevamente, pero ellos se negaban, volviendo a arrancarse la piel en cuanto podían o suicidándose en los casos más extremos.
Cuando los miembros del movimiento fueron tantos que no podían controlarlos, la gente se horrorizó al verlos caminando desnudos por las calles. Las familias conservadoras argumentaban que era grotesco e inmoral y que resultaba peligroso, pues los niños podrían seguir su ejemplo. Se les prohibió el acceso a establecimientos públicos, argumentando que las manchas rojizas que dejaban a su paso eran difíciles de limpiar y que podían incomodar a la clientela de estómago delicado. Pero nada detuvo al movimiento antipiel. Sus adeptos aseveraban que vivir sin piel los liberaría de los estereotipos de belleza, del consumismo provocado por la moda y de la sexualidad mal manejada, pues en el proceso también se retiraban los genitales, dejando solo una abertura para la uretra y las glándulas mamarias. Si algún miembro deseaba tener hijos, podía hacerlo antes de realizar el procedimiento, aunque esto rara vez ocurría. Los niños que eran criados por los antipiel eran educados con sus enseñanzas, pero eran libres de elegir si vivir con o sin piel cuando fueran mayores de edad. Empezaron a realizar los desollamientos en asambleas, durante las cuales daban un cóctel de analgésicos a los iniciados antes de arrancarles la piel, para que resultara lo menos doloroso posible. Y al finalizar, los ungían con una mezcla viscosa que inhibía sus terminaciones nerviosas y mantenía sus músculos hidratados. Sin embargo, con el abrupto crecimiento de la corriente, este proceso indoloro y humanizado no llegó a todos los interesados. Más y más gente quería liberarse de su piel y lo hacían con los instrumentos que tuvieran a la mano, con resultados desastrosos. No era extraño observar antipieles con trozos de músculo desprolijo, tuertos o con algún dedo faltante. A pesar de los ideales de los fundadores, hubo quienes desollaron a sus hijos e incluso a sus mascotas en su búsqueda de una familia perfecta y vanguardista, sin importarles que algunos murieran en el proceso. Bueno, hasta ahí lo dejaré. Muchísimas gracias, Andrea. No sé si quisieras compartir otro texto o con este más que suficiente para que justamente, y creo que fue muy buen representativo de esto, ¿no? Justamente ver eso y el desenlace del relato, que no vamos a adelantar, para que justamente se acerquen a él. Creo que generaría, además de esto, de estar imaginando a gente desollada y demás, el final va más allá de estas imágenes y de esta sociedad que se va formando, ¿no? A partir de esta filosofía que surge, creo que el final también insisto, va más allá y es un poco de lo que decíamos, ¿no? Que no solamente es buscar esta estética de que genere cierto shock en la gente, sino que también hay un trasfondo, ¿no? Hay un trasfondo, ¿no? Hasta incluso en el burdel de las parafilias, que es como que tu texto más arriesgado, como tú misma nos lo compartes, que podía haber generado una lectura y en consecuencia una reacción más firme, más censurable y demás, o más inquisitiva, al final también hay un trasfondo, ¿no? Hay un mensaje que aquel que lo entienda verá que estas situaciones no simplemente se quedan en la superficialidad. Sí, y a mí siempre me parece algo muy interesante, conocer la perspectiva de los lectores, porque como dijiste antes, hay gente que es como, yo te leo porque me gusta el gore y me gusta lo impactante y que sea fuertes las historias, y hay gente que lo analiza un poquito más, hay gente que se saca unas teorías muy alocadas y también hay gente que sí entiende como la intención que yo tenía al escribir estas historias, pero pues es interesante la perspectiva de cada persona. Incluso en una presentación hubo una chica que me dijo todo el perfil psicológico de 2 de mis personajes y así todo el trasfondo que ella imaginaba y el tipo de niñez que tuvo. Y es interesante, ¿no? Porque son cosas que tal vez tú como escritor puede que las hayas pensado o puede que no, puede que los lectores ya se hicieron 40 de teorías y no tienen nada que ver, pero es padre saber que los hiciste reflexionar a tal punto, ¿sabes? Porque te estás creando, o sea, o estás teniendo un impacto en los lectores a tal grado. Coincido totalmente y ahí es para mí el valor trascendental del arte, ¿no? En este caso puntual del arte literario, ¿no? Es decir, te saca de tu cotidianidad, te saca de tu ritmo de vida cotidiano y te acerca a otras perspectivas o te potencializa ciertas cosas que tenías ocultas porque no las desarrollas, porque tu cotidianidad no te lo permite, por tu rigor, por tus hábitos o lo que sea, y de repente va a surgir algo que lo detone, ¿no? Entonces, obviamente se ve mucho en la música porque es algo más cercano, pero la literatura no se queda atrás, te permite precisamente eso, apuntalar, recordar, proyectarte, conocer otras perspectivas, genera esta empatía con personajes, esta antipatía por ciertas conductas, y creo que eso es justamente lo enriquecedor. Y otra vez regresamos al origen de lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, a pesar de que
la temática sea de horror y demás, no se queda en esa superficialidad de solo espantarte, solo generarte esa reacción obvia y esperada en algo que es de terror, en algo que es algo de horror, algo que sea gore. Esa es una cosa, pero te puede generar otras cosas, ¿no? O sea, aunque se escuche un poco grotesca la imagen así de, entre tanta sangre puedes encontrar algo de fondo, ¿no? Es decir, nada entre tanta sangre o inmiscúyete en la oscuridad terrorífica, pero de repente vas a encontrar algo de dónde tomarte, de dónde agarrarte, que vaya más allá de ese terror, que vaya más de ese shock que te causa ver a alguien cómo se desolla o cómo es asesinado y demás, es ir al trasfondo, ¿no? Porque nada viene de la nada, es uno de los mantras que tenemos en este espacio, y el terror o este tipo de historias que hablan de fluidos y demás cuestiones o de perversiones o de cosas psicológicas van más allá de esa simpleza. Entonces, nada viene de la nada y nuestra chamba, insisto, como espectadores, como lectores, es esa. Pero bueno, para concluir, Andrea, ¿cómo se consiguen tus obras? A la importancia de las redes sociales, creo que en tu caso también es muy importante. Entonces, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿En qué redes sociales te podemos encontrar? Si vas a tener presentaciones próximamente, ¿no? Más o menos mes de abril, mes de mayo en el futuro, o básicamente, ¿no? Tus redes sociales y, si caso particular, mencionabas ciertos canales de distribución por donde se pueden encontrar tus obras, compártenosla, por favor, Andrea. Yo estoy en Instagram, TikTok y Twitter como Fairuza LB y en Facebook como Fairuza Escritora. Y mis libros los encuentran en Amazon, en Mercado Libre y en Busca Libre, que hace envíos a todo el mundo. O si no les gusta ninguna de estas plataformas, también se pueden comunicar conmigo a cualquiera de mis redes sociales y les puedo cotizar el envío por alguna otra paquetería o incluso por Uber si viven en la Ciudad de México. Y actualmente yo creo que voy a hacer un evento en abril, pero la verdad es que todavía no tengo bien la fecha. Entonces eso ya, de todas formas, pues todos mis eventos los publico en Facebook y en todos mis eventos llevo mis libros, la merch que contabas, llaveritos y stickers, ilustraciones de inspiradas en mi obra. Entonces, pues no tiene pierde que vayan a alguno de los eventos. Y ya igual si les gusta escribir, tienen inquietudes acerca de cualquier parte del proceso creativo o de publicación, con gusto se pueden comunicar conmigo. Yo, pues tengo ahí abiertos mis canales de comunicación porque sé que es un proceso complicado. Perfecto, comunidad de Yo Leo, espero que hayan tomado nota. Justamente mientras Andrea nos compartía sus redes sociales, aparecieron en pantalla, ¿no? Tanto en Facebook, Instagram y TikTok, ¿no? Y estén al pendiente precisamente de esos canales de comunicación para futuras presentaciones, o si tienen alguna incertidumbre, alguna duda del proceso creativo o cualquier cosa, o quieren proponerle a Andrea que ella sea su lectora fantasma o su primera lectora y esas cosas, pues adelante, también es proponérselo o conseguir alguna de sus obras de manera directa con ella, con el correspondiente autógrafo y esas cosas que muchas veces hay gente que sigue atesorando eso, hay otra gente que ya no y es muy respetable. Opciones hay para que quienes no conozcan la obra de nuestra invitada se puedan acercar. Pues no sé si quisieras agregar algo más, Andrea, antes de despedirnos. No, nuevamente muchas gracias por la invitación, por el espacio. Siempre es importante difundir la lectura y dar a conocer distintos autores. No, como te decía al principio, al contrario, infinitas gracias a ti, Andrea, tanto por el tiempo que le acabas de dedicar a mi persona, pero también a toda la comunidad de Yo Leo, pero sobre todo, muchísimas gracias por esto, por tu obra, ¿no? Que ese fue justamente el pretexto, por llamarlo así, para que conversáramos, pero como también lo dijimos a lo largo de la charla, detrás de estas obras hay una persona, ¿no? Y muchas veces es importante conocer su perspectiva, conocer sus intereses, conocer sus inicios, conocer los obstáculos que fue pasando, ¿no? Y espero que esta charla le haya servido a aquellas personas que te admiran o a aquellas personas que no te conocen y apenas te van a conocer a partir de esta charla, que conozcan eso, ¿no? Que conozcan de la manera un poco más total o de manera holística eso, ¿no? Que no solamente tal vez muchos te conocen solo por tus obras, pero sino que también que conozcan que detrás de esas obras hay un trabajo, hay una historia, ¿no? No solo las historias que nos compartes, sino una historia propia tuya de vida. Pues infinitas gracias, Andrea. Gracias.
Y también gracias a ustedes, comunidad de Yo Leo. Y antes de despedirme, como siempre, ya saben, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, estén al pendiente de las redes sociales, tanto de este proyecto que es por y para ustedes, así como de las redes sociales de quienes les hablan. También cordialmente invitados a darle clic a la campanita para que estén al pendiente de nuevas publicaciones, de nuevos capítulos y sin olvidar el apartado de comentarios. ¿Conocen a Andrea Ramos? ¿Conocen su obra? ¿Cómo la conocen? ¿Cuál es la... Si ustedes le quisieran recomendar a alguien que no la conoce, ¿qué le recomendarían? ¿Cuál de sus títulos? ¿Cuál de sus textos en particular? Si no la conocen, ¿qué les pareció este primer acercamiento? ¿Si les llamó la atención o les llamó la atención? Si sí, ¿qué les llamó? Si no, ¿por qué no? O bien usen el espacio de comentarios para sugerencias, observaciones y todo aquello que le abone a este proyecto llamado Yo Leo. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación. Hasta siempre.